iglesia, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos que hoy nos acompañas por primera vez. Para mi esposa y para mí es un gran privilegio esta mañana el poder compartir la bienvenida contigo. Mira lo que dice la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¡Qué gran escritura! Donde podemos ver muchas razones por las cuales podemos alabar a Dios y que toda la alabanza sea para nuestro Dios. Dice la Biblia, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Hermano, es impactante la Biblia. Desde antes de haber creado el mundo, Dios ya te había elegido para que lo alabes. Alábalo, prepara tu corazón esta mañana. Acompáñame en una oración. Amado Padre, que estás en el cielo, te damos gracias esta hermosa mañana por la oportunidad que nos das, Padre, de poder despertar con vida, con un propósito, Dios, de alabar tu santo nombre. Queremos, Padre, que te quedes en control del servicio de principio a fin. Dios, que tengamos la mejor actitud para recibir el mensaje de hoy, tu palabra, tu bella palabra, el bello evangelio, que transforma la vida de las personas, Dios. Padre, gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder abrir la Biblia y poder ver tus escrituras. Muchas gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos, te lo pedimos, te lo rogamos, Padre. Amén. Bienvenidos, comencemos. Amén. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí.
mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti y en tu gran amor. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. esta mañana es un privilegio poder hablar acerca del mensaje de la cruz. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has querido caminar en la oscuridad?
y además con los ojos cerrados? ¿Cómo es ese momento en el que topas con pared o topas con los muebles? ¿Te golpeas las espinillas o definitivamente te das en la cara? ¿Cuántas veces en nuestro corazón y en nuestras vidas hemos andado así, en la oscuridad? Por supuesto, antes de que fuéramos llamados por Cristo, así andábamos en el mundo, dando tumbos, dándonos contra nosotros mismos, contra nuestro propio orgullo. Yo muchas veces he caminado de esa manera. Y digo he caminado porque aún siendo discípulo y siendo llamado por Él, insisto en cerrar los ojos, insisto en cerrar mis oídos, e insisto en no poner a Cristo en primer lugar en mi corazón y en mi vida. Quiero compartirte una escritura que está en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Por favor, acompáñame. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo, con su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Muchas veces en ese caminar a solas, con ceguera, en la oscuridad, muchas veces nos hemos golpeado. Y hoy tenemos el privilegio de ser guiados por Cristo. ¿Hacia dónde? Hacia la presencia de Dios, donde dice que somos santos, que hemos sido limpiados con un precio, con un valioso precio, el de la sangre misma de Cristo. Cristo, por quien fueron creadas las cosas y por quien existimos, nos lleva a su presencia para poder abrir los ojos, para entender que nuestra mente no es la guía de nuestro corazón, para entender que nuestro espíritu solamente puede ser guiado y alimentado por Dios mismo, porque formamos parte de Él. Es cierto, hoy vamos a tomar el pan, el jugo, con la esperanza de reconciliarnos nuevamente con Él, de no caminar como ciegos, a tientas. En mi vida muchas veces, insisto, de esa misma manera he caminado. He insistido caminar con ojos y con oídos cerrados, sin ser profundo, sin ser atento, haciendo caso de mis necesidades humanas, de mi orgullo humano, de mi pensamiento humano, de mis talentos humanos. Hoy, en este momento, quiero pedirte que al momento de tomar el pan y el jugo, abras tus ojos y mires a Cristo de frente, con la esperanza de creer completamente que estás en la presencia de Cristo y de Dios. Por favor, acompáñame ahora. Querido Padre en el cielo, esta mañana, donde tenemos el privilegio de estar en tu presencia, de alabar tu nombre, el único que es bendito, que es santo, que es sagrado, hoy, en este momento en que nos presentamos ante ti para reconciliar nuestro corazón y nuestra vida, venimos para presentar lo que somos, sin ataduras, sin velos, sin máscaras, sin nada que oculte las verdaderas intenciones de nuestra vida. Hoy te ruego tanto, Señor, porque estés en la presencia y
en la vida de cada uno de tus hijos, de quien tú has rescatado, de quien tú, yo pido, nos permitas no olvidar de dónde hemos venido. Padre Santo, este tiempo que es para ti, queremos mirar a Cristo, a Jesús, crucificado una vez más, entendiendo que es por mis pecados, que es por nuestros pecados, que Él fue enviado al mundo para llamarnos y presentarnos ante ti. Dios Padre, gracias por todo y en Jesús yo te pido estas cosas. Amén. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos
Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta reunión de domingo. Una vez más vamos a seguir analizando las parábolas que aparecen en la Biblia. El día de hoy vamos a analizar la parábola, algunos la conocen como la parábola del siervo negligente y otros también es conocida esta parábola, le llaman la parábola de los talentos. Estoy convencido de que Dios por medio de esta escritura está sumamente interesado en que se ejecute su voluntad. Pero también entiendo que para que se ejecute la voluntad de Dios aquí en la tierra, necesita de administradores. Hace ya muchos años, aproximadamente más de 10 años, yo ya era cristiano y recuerdo que en una reunión de trabajo con unos compañeros, un compañero mío me comentó porque él sabía que yo era cristiano y me preguntó por qué Dios era injusto y por qué la Biblia se contradice. ¿Por qué si la Biblia habla de amor y de compasión y de ser bondadosos con los demás? ¿Por qué hay una parábola en la Biblia donde dice Dios que al que tiene poco se le quite hasta eso poco que tiene y al que tiene mucho se le dé más? Me pregunta mi compañero, ¿qué Dios no está interesado en darle a los que no tienen? Pero bueno, entonces ahí se presentó una oportunidad muy especial porque estaban escuchando aproximadamente como 5 personas, compañeros míos, y se me presentó una oportunidad tan especial de poder compartir el significado un poquito más profundo acerca de lo que implica esta escritura. Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar cómo tú y yo de alguna manera somos administradores de Dios y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros por medio de esta parábola. Quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración. Mi Señor y Dios, muchas gracias, Padre Santo. Dice tu palabra, ahí el profeta Isaías mencionaba qué tan santo eras. Y menciona santo, santo, santo ese libro, cómo esos seres celestiales proclamaban eso de ti, tu santidad. Quiero en esta mañana levantar esa característica tuya, porque hay muchas características, Señor, nuestro y Padre nuestro, pero una característica muy especial tuya, Padre, es tu santidad. Quiero agradecerte, Señor, todo lo bueno que has sido con nosotros, todo lo perfecto, el Padre amoroso que siempre has sido y que seguirás siendo, porque tú no puedes desdecirte, tú no puedes contradecirte, porque tú eres Dios y eres eterno. Muchas gracias por este tiempo. Permíteme, Señor, por favor, hablar de tus escrituras. Permíteme, por favor, hacerlo de una manera correcta y permite que todos el día de hoy salgamos con una enseñanza particularmente llena de esperanza, llena de luz y que nos pueda dar una guía por dónde dirigir nuestros pasos. Bendito seas y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar, suplicar y pedir todas estas cosas. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar a hablar acerca de esta escritura. Definitivamente sí nos plantea esta escritura un tema de teología que se denomina escatología. De alguna manera, todos sabemos que, bueno, los que hemos estudiado la Biblia un poquito más, nos damos cuenta que llegará un momento en que todo lo que conocemos desaparecerá, porque viene algo perfecto y algo eterno, cuando Jesús regrese por segunda vez. El tema de escatología significa el fin de todas las cosas, pero algo muy importante es que esta parte de la escatología puede subdividirse de 2 maneras. La escatología, el fin de las cosas o el fin del cosmos, de todo lo que conocemos, el espacio, los planetas, la tierra misma. Pero existe otra escatología que es la escatología personal, es decir, cuando nosotros dejamos de existir en esta tierra, es decir, cuando morimos. Eso no implica la segunda venida de Jesús, porque todos vamos a morir de alguna manera. Entonces, necesitamos estar muy conscientes de que bien podría ser que nosotros dejemos de existir antes de que Jesús regrese por segunda vez, y eso implica la escatología personal. Bueno, vamos a hablar de esto porque dice la Escritura, quisiera que ahorita ya que entremos a más detalle, dice la Escritura que el amo se fue durante algún tiempo y después regresa a pedir cuentas. Regresa a pedir cuentas a sus siervos.
Vamos a comenzar con el texto bíblico, es el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Es Jesús el que está hablando. Y dice, parábola del siervo negligente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y vamos a hacer un apartado por ahí. Bueno, dice Jesús, el reino de los cielos es como aquel hombre que se fue, iba a salir de viaje, pero ese amo iba a regresar, ¿sí? Pero antes de irse, dejó un encargo muy importante a algunos de sus siervos. ¿Qué quiere decir? Me hace pensar en esta escritura que ese hombre, ese amo, tenía muchísima capacidad. Hablando de bienes, hablando de posesiones y de lo que te pueda venir a la mente. Era un hombre muy poderoso. Podría tener incluso, si tú quieres o verlo así, influencias. Pero sin duda, sin lugar a dudas, este hombre tenía una gran capacidad. Podía dar bienes a otras personas para que se los administraran. Y podía irse por mucho tiempo, estar fuera por una gran cantidad de días, meses o años. Eso no le preocupaba a este amo porque tenía tantos bienes o tanto poder que podía irse durante mucho tiempo y aún así, a pesar de eso, dejar a sus siervos una gran cantidad de bienes para que fueran administrados. Ahora vamos al versículo 15, dice, a uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo, Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que ha recibido las 2,000 monedas dijo, Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Muy bien, vamos a continuar analizando esta escritura. Me parece que este amo estaba muy interesado, pero sumamente interesado, en saber cuál había sido el resultado de su partida, de haber estado tanto tiempo fuera. Llega y lo primero que hace este hombre es, cuando llega al lugar donde están sus siervos, llega y les pregunta qué pasó con su administración.
Hablamos de que esta parábola nos habla de escatología, pero también esta parábola nos habla del tema de la mayordomía. De alguna manera, tú y yo somos mayordomos de lo que Dios, de lo que Jesús ha dejado en nuestras vidas. Todo lo que poseemos, todo lo que podemos administrar, ¿sí? Y sobre todo, todas aquellas tareas que podemos hacer dentro de la iglesia, dentro del reino, por las personas afuera, en tu trabajo, donde tú estés, a Dios le interesa cómo son administrados. Y cuando regrese Jesús por segunda vez, se nos pedirán cuentas de qué hicimos con esa administración. Me llama la atención que en el versículo 15 dice que a cada uno de ellos le dio según su capacidad. Es decir, ese amo era muy consciente de la capacidad de cada uno de sus siervos y a ninguno de ellos lo quiso sobrecargar. Él sabía que había un hombre que tenía una capacidad de darle muchos más talentos que a otras personas. Él sabía que cada uno de esos talentos, esa cantidad de dinero, ¿sí?, tenía a su vez un hombre que la iba a tener en su bolsillo y que ese hombre iba a administrarlo de alguna manera. Tú y yo tenemos una capacidad que Dios conoce perfectamente. Tú y yo tenemos una responsabilidad en todo lo que hacemos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios sabe cuál es esa capacidad y asimismo nos dio un encargo dependiendo de nuestra capacidad. Donde tú estés, donde te encuentres el día de hoy, Dios te ha dado una capacidad especial. Y está consciente de eso, y es precisamente por eso que a cada uno le pidió cuentas de su encargo, porque sabía que no le había hecho un encargo abrumador. Más adelante, dice que en cuanto llega, se pone a arreglar cuentas con ellos. Y definitivamente, cuando Jesús regrese por segunda vez, a todos y cada uno de nosotros se nos pedirá cuentas de lo que hicimos con esa administración. Como buenos mayordomos que somos de Dios o que esperamos ser de Dios, necesitamos poner mucha atención en estos versículos. Un mayordomo es aquel encargado de una casa o de un lugar o de una hacienda, y que ese encargado lo que hace es llevar una cuenta detallada de todo lo que se está administrando. Nosotros en algún momento seremos llamados por Dios a rendir cuentas de los encargos que Él nos haya dado. Hay un apartado que se me hace muy importante aquí. En el versículo 25 dice, después de haber felicitado a los otros dos siervos, tú te das cuenta que a cada uno de ellos los felicita porque produjeron más. Y el corazón de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra era ese. Él reproducía sus amigos más íntimos, los que abrazaban el mensaje de Dios. Jesús los reproducía. De hecho, el corazón de Jesús fue reproducido en muchas personas por medio de Él mismo. Él les enseñó cómo amar a Dios. Él les enseñó cómo respetar a Dios. Si Jesús tenía unos cuantos peces en las manos y unos cuantos panes, los reproducía por miles. De tal manera que le daba de comer a miles y miles de personas. Y es ahí donde podemos ver una de las características del poder de Dios. Y nos damos cuenta que el Hijo de Dios, sin duda, cuando vino aquí a la tierra, hizo muestra de ese poder al reproducir y reproducir y reproducir todo lo que tenía en sus manos. Bueno, Jesús espera que si tú y yo tenemos un peso en la mano, y si ese peso puede ser producto para que el reino de Dios avance y para que se haga su voluntad, nosotros necesitamos reproducir ese peso por muchos. Si Jesús puso en nuestra capacidad la administración de un grupo de personas, la administración de una capacidad especial que tú tienes y que nadie más lo va a poder hacer para el fortalecimiento de su reino o para que el mensaje llegue a más personas, Jesús va a esperar que cada uno de nosotros haga su papel, el papel que le corresponde. Pero en el versículo 25 dice que el siervo al que se le dio
un encargo mucho menor que el de los otros dos, dijo algo que me parece muy importante: tuve miedo. Tuve miedo. Y es aquí donde a mí me parece que puede ser un punto de quiebre en la vida de muchas personas para no hacer realmente la voluntad de Dios. Pero, a ver, yo me pregunto, ¿por qué un siervo que sabe que su amo es tan poderoso dice: yo estoy consciente de que usted ciega donde no sembró y recoge donde no esparció? Es decir, él mismo estaba reconociendo: yo tengo un amo que es sumamente poderoso, que donde no hay nada, donde hay una tierra totalmente seca, él tiene la capacidad, aunque no haya esparcido ni una sola semilla, él tiene la capacidad de hacer que esa tierra seca dé una gran cantidad de fruto. Y aún así este siervo tuvo miedo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, necesitamos saber que esto traerá varias implicaciones. Si tú hoy te estás acercando a leer la Biblia, si estás queriéndote familiarizar con todos estos temas, que son de verdad, yo lo considero de vida o muerte para el ser humano. De vida o muerte me refiero a que esto de alguna manera definirá nuestro futuro eterno. Entonces por eso digo que es de vida o muerte. Necesitas, si tú te estás acercando de esta manera a leer la Biblia, entender que esto traerá varias implicaciones en tu vida y que tu vida no volverá definitivamente a ser la misma, pero es lo mejor que puedes hacer. Este hombre tuvo miedo. Tuvo miedo de alguna manera tener lo que Dios le había dado y no ponerlo a producir, a que diera una gran cosecha, o por lo menos que hubiera una ganancia, pero no fue así. Dice en el versículo 25: tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Su amo no quedó complacido de eso, porque un amo que era tan poderoso, que estaba acostumbrado a producir, no se dio por satisfecho que su siervo le haya regresado única y exclusivamente lo que su amo le había dejado de encargo. Es decir, si Dios nos da algo a todos nosotros, Él espera que no nos lo guardemos. Él espera que no lo enterremos. Algo que está enterrado no puede ser visto. Está ahí y nadie se da cuenta que existe. Todos tenemos una capacidad especial que Dios nos dio, y esa capacidad debe ser explotada de tal manera que cuando Jesús regrese por segunda vez, encuentre frutos de eso que nos dio a todos nosotros. La respuesta de su amo, de este hombre, fue: su señor le respondió, siervo malo y negligente. Otras versiones dicen siervo malo y perezoso. De alguna manera Jesús está diciendo aquí que para Dios es maldad tener algo para administrarlo y llevarlo con una buena mayordomía, algo que es de Dios, y hacer que produzca. Si eso no ocurre con nuestra mayordomía, con nuestra administración, con lo que Dios nos dio, para Dios eso es maldad, es malo. Y no solamente eso, además le dice que es un siervo negligente y perezoso. Quisiera que en este momento tú pensaras qué cosas te encargó Dios y que solamente tú solamente puedes hacer, que no puede hacer otra persona, y que no lo has hecho, o que has tenido miedo, o que has tenido inseguridad, o que has sido negligente, o que has sido perezoso. Sin duda todos tenemos una cualidad muy especial, algo que Dios nos encargó y que necesitamos explotar, porque de lo contrario, en algún momento Dios podría llamarnos siervos malos, perezosos o negligentes. El amo le dice, si tú sabías que yo tengo tanto poder, porque tú lo acabas de reconocer, tú me acabas de decir que soy alguien que puede generar riqueza en una tierra seca y estéril, yo lo puedo hacer, tú mismo lo acabas de reconocer, entonces, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿por qué escondiste eso?
¿Por qué te lo quedaste tú? Ahora lo que tú me estás entregando, yo no lo acepto. No lo veo bien, porque no produjo más fruto. Dice Jesús en otras partes de la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. También en otras partes de la Escritura dice que la sabiduría de Dios se muestra por sus resultados. Cada uno de nosotros daremos los resultados dependiendo de la sabiduría, de cuánto la Biblia está en nuestras mentes y cuánto la aplicamos y cuánto la ejecutamos. Al final de cuentas, dice este hombre, quítenle esas 1000 monedas, ¿sí? Quítenselas y dénselas al que tiene más. Porque si tú fueras patrón, yo te voy a hacer una pregunta, si tú fueras el patrón o el dueño de una empresa, ¿a quién le darías encargos más importantes? ¿Al que es malo y negligente y perezoso? ¿Tú se los darías esos encargos? ¿Pondrías de gerente general o de encargado de la economía de la empresa a alguien que es malo y negligente y perezoso? ¿Verdad que no? No, es un hecho. No le darías ese encargo. ¿Pondrías a cargo de las cosas más importantes de tu empresa a alguien que no le interesa tu empresa? Es muy probable que no le darías ese encargo a esa persona, pues Jesús, Dios, tampoco va a dar más a alguien que no ha demostrado ese interés. Sin duda, todos quisiéramos saber que algún día Jesús nos dice, bien hecho, siervo bueno, ven, alégrate conmigo. ¿Te imaginas ese momento en que Jesús pueda decirte, mirarte a los ojos y decirte, bien hecho? Pero estoy convencido que nadie, ninguno de nosotros, quisiera ver los ojos de Jesús, de un Jesús no complacido, mirándonos y diciéndonos, siervo malo, perezoso y negligente. Eso sería algo terrible, sería algo espantoso. Nadie va a ser capaz de resistir algo así. No va a ser posible que alguien pueda sobreponerse a eso. Porque después de esas palabras, dice la Biblia, échenlo a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Por una parte tenemos a los dos siervos que hicieron un buen trabajo y que en la medida de sus capacidades dieron más a su Señor. Y dice, vengan y alégrense conmigo. Ellos estarán en algún lugar donde solo encontrarán risas, donde solo encontrarán situaciones que son agradables a su alma y a su corazón. Estarán en un lugar en la presencia de Dios, donde no les va a faltar absolutamente nada. Pero también tenemos la otra parte, donde esos siervos malos, perezosos, que no fueron capaces de llevar una mayordomía adecuada, una administración de lo que Dios les dio, en un lugar donde habrá solamente llanto, gemidos y una situación muy complicada. ¿Por qué Jesús habló tanto de estas parábolas? Esta parábola es de las más largas de los evangelios, del evangelio, de Mateo. Y después de esto señala la Biblia que justo después que terminó de decir estas parábolas, hicieron un complot para matarlo. De alguna manera, muchas personas, es un hecho, van a tropezar con la palabra de Dios. Les va a ser una piedra de tropiezo. Espero que nosotros no sea una causa de tropiezo para nosotros el conocer la Biblia y conocer las Escrituras. Queda para todos nosotros esta gran lección. Espero que todos nosotros seamos siervos en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestra capacidad, porque Dios sabe exactamente cuál es nuestra capacidad. Te invito a que hagas un análisis de reflexión de las capacidades que Dios te ha dado, pero también
de cómo han sido explotadas esas capacidades. Porque en algún momento, dice el versículo 19, Jesús regresará y arreglará cuentas con todos y cada uno de nosotros. De un lado están aquellos que hicieron la voluntad de Dios y de otro lado está aquel que tuvo miedo, que no quiso arriesgarse y que a final de cuentas terminó en un lugar de sufrimiento. Cuando nosotros entendemos que existe algo más allá de lo que tú y yo hoy podemos presenciar, porque a veces nuestra vista como seres humanos es muy corta y queremos solamente disfrutar este momento, disfrutar la vida, nuestros años que nos queden. Pero tenemos que darnos cuenta que en 1 hora, en 15 minutos, podríamos ya no estar aquí. Nuestra conciencia ya no estaría aquí y necesitamos estar conscientes de eso. Y en ese mismo momento podríamos ser llamados a cuentas. Quiero pedirte por favor que terminemos con una oración. Bendito Dios y Padre que estás en lo alto del cielo, muchas gracias por este tiempo. Te oro porque seamos cada uno de nosotros conscientes con lo que nos has encargado y queremos alegrarte el corazón cuando nos llames a cuentas. Entendemos que a veces tenemos muchas cosas en nuestra mente que a veces nos hacen dudar, nos hacen titubear, y yo te oro por todas las personas que están escuchando este mensaje, para que decidan arriesgarse, para que decidan darlo todo por ti. Para este camino del cristianismo se necesita sacrificio, se necesita también entrega, se necesita perder los miedos, cualquier incertidumbre, porque sabemos que al final de cuentas tenemos un Dios que sí es totalmente poderoso. Ayúdanos a entender, por principio de cuentas, ante quién estamos y ante quién tendremos que rendir cuentas. Bendito seas, gracias, y es a través de mi Señor Jesús que te oro y te pido esto. Amén. Muchas gracias, que pasen buena esta... Ok, vamos a la ofrenda. Después de escuchar que Jesús, que Dios cubre nuestra vergüenza, qué increíble es poder ser agradecidos. En Marcos 12:41, yo creo que se ha hablado mucho sobre esta escritura. Marcos capítulo 12, versículo 41. Dice así, es la viuda pobre, ¿verdad? Todo el mundo la conocemos, se ha hablado mucho de esto. Dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Y exactamente hemos oído mucho mensaje acerca de esta viuda pobre. Es admirable todo lo que podemos encontrar de ella. No vio a los fariseos, ¿verdad? No criticó, ella simplemente llegó a dar. Y precisamente la ofrenda de hoy quiero que reflexionemos en la actitud principalmente de la mujer. Creo que para mí es lo más importante, la actitud de dar todo de esta mujer, la actitud de dar todo. Eso es lo que más bendice en la ofrenda. Cuando Dios está observando nuestros corazones, Él dio todo a través de Jesús, lo acabamos de observar desde el principio de los tiempos hasta ahora, y vemos cómo esta mujer lo comprendió completamente. Dice, ella dio todo. Eran 2 moneditas de cobre, tal vez no era para levantar el templo, ¿verdad? No sé de qué tanto iba a servir, pero a Dios le multiplica y bendice mucho cuando alguien da todo. Es mucho o es poco, Dios lo multiplica porque dio todo. Y esa es la actitud que de repente como cristianos necesitamos tener siempre. La vida, la economía, las situaciones difíciles nos hace perder actitud, nos hace perder fe, nos hace perder ánimo, nos hace perder constancia. Pero esta mujer dice que en su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. Se nota que era una convicción de ella. Y debe ser una convicción en nosotros, una actitud de siempre dar lo mejor. Porque Dios desde el principio de los tiempos, ya lo vimos, hasta hoy, siempre da todo. Nuestro corazón es muy importante que siempre lo mantengamos limpio de todas las preocupaciones a la hora de dar, a la hora de ofrendar.
cuando se contamina por la preocupación o se contamina por los limitantes que tenemos para dar, eso ya no es fe, porque ya no estamos confiando en Dios. Confiemos en Dios, hermanos. Confiemos y tengamos la actitud siempre de esta mujer, que es una enseñanza que una y otra vez nos enseña cosas nuevas. El dar todo, que es lo más importante. Ya se habló del diezmo, damos todo por fe, mucho más inclusive que el mismo diezmo. No es porque no es por obligación, la actitud es lo más importante. Gracias, hermanos. Vamos a orar por la fe. Señor poderoso que estás en el cielo, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Alabamos tu nombre, Padre, y permítenos tener el corazón como esta mujer, porque esta mujer nos enseña a dar todo, Señor. En medio de su pobreza, dio todo. En medio de su escasez, dio todo. En medio de sus problemas, tal vez de enfermedades, tal vez de todo, de lo malo que podría estarle pasando, ella dio todo, Señor. Eso refleja una fe firme, una fe constante, Señor. Padre, cuando tenemos en abundancia o cuando tenemos y nos sobra, es fácil dar, Señor, pero es complicado cuando precisamente tenemos limitantes económicas o de algún tipo de limitante. Señor, gracias porque esta mujer nos enseña a dar todo en cualquier momento. Alabamos tu nombre, bendice hoy esta ofrenda, porque nuestra actitud queremos que sea dar todo, Señor, para ti que lo mereces. Alabamos tu nombre y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Gloria, gloria, aleluya, ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria.
Gloria, gloria. Bueno, ahora yo les traigo los anuncios a todos ustedes. Comentarles que el próximo mes de septiembre no nos vamos a estar reuniendo todavía de manera presencial. Creemos muy importante cuidar la salud de todos nosotros. En las 3 regiones, las 3 parejas de líderes estuvieron preguntando a los líderes de charla su percepción respecto de si volvíamos a reunirnos de manera presencial. Y de manera generalizada, el concepto que se tiene es que todavía no existen las garantías suficientes para que podamos hacerlo. Eso es muy importante hacérselo saber a ustedes. ¿Sí? Según la Universidad de Guadalajara, entre el 14 y el 15 de septiembre es el pico de la pandemia. Entonces todavía nosotros no hemos salido. Se ve venir el momento más complicado de la pandemia. ¿De acuerdo? Hacerles saber también que todas las iglesias de la República Mexicana que pertenecen a nuestro movimiento no han abierto ninguna de esas iglesias, incluyendo la iglesia de la Ciudad de México, única y exclusivamente la iglesia de nuestro hermano Roberto de la Cruz, que es en el norte del país. Es la única iglesia de todas que han decidido reunirse. Entonces todavía no lo estaremos haciendo. Quisiera ser sensible con esta cuestión y que todos fuéramos pacientes, que pudiésemos esperar el momento adecuado para podernos reunir. De alguna manera, si alguien decidiera reunirse, ¿sí? Hacer algún tipo de reunión con un asunto relacionado a cuestiones bíblicas o cuestiones de charlas, ya sería bajo su responsabilidad. Entonces hay que seguir atendiendo al llamado de las autoridades. A su vez también los líderes de charla y los líderes de región, principalmente los líderes de región, preguntaron a hermanos que están de alguna manera inmiscuidos en los asuntos de salud, como el doctor Soto o algunos hermanos que trabajan en el sector salud, y nos hicieron saber que definitivamente las condiciones no están dadas. Entonces vamos a seguir orando por todo esto. Ojalá y termine lo más pronto posible. Personalmente yo te puedo decir que estoy ansioso por regresar, ¿no? Para alabar a Dios y ver a los hermanos, pero por el momento no va a ser posible que se pueda efectuar las reuniones de esa manera. También comentarles que el próximo miércoles también habrá reunión. Te pido que te comuniques con tu líder de charla para que te puedan dar mayores informes. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Sobeida Vidrio, que sigue en recuperación, por la señora María Elena, por Toño Íñiguez, orar por su cuñado que tiene COVID-19, también por Osvaldo Suárez y su sobrina Lía Suárez, que necesita una operación. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Amparito, que es mamá de nuestros hermanos allá en San Antonio de Rivas La Barca, sigue recuperándose. Orar por la familia Ávila, que aún está muy reciente la pérdida de su miembro, de nuestra hermana en la fe también. Orar por la familia de nuestro hermano Juan Galindo, que falleció su papá hace poco. Tenemos también oraciones por la familia de nuestro hermano Gerardo Martínez, quien hace unos cuantos días perdió a su hermano Enrique. Y seguir orando por nuestra hermana Norma Enciso, que dio positivo al COVID-19. Te quiero informar que de alguna manera está estable. Sin embargo, todos nos vamos a unir en oración por nuestra hermana para que Dios pueda recuperarla lo más pronto posible, si es su voluntad, que así esperamos sea, ya que ella es una hermana joven, y vamos a seguir orando por su salud. Quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración. Mi Dios y Padre del cielo, te oramos por todas estas personas y por todas estas necesidades. Entendemos que de alguna manera tú permitiste esta pandemia, esta situación, y permites cosas en nuestra vida. Esperamos que en esos momentos complicados cada persona pueda verte en situaciones así de complicadas o difíciles. Te oramos por todos ellos, por su salud, porque sigas bendiciendo a la iglesia. Gracias, y es a través de mi Señor Jesús que te oro y te pido estas cosas. Amén. Muchísimas gracias. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te
muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te